Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de la materia Biología Celular e Inmunología Tumoral de la carrera de Médico Especialista Universitario en Oncología. En esta clase vamos a ver en primera instancia lo que es el ADN, su estructura, organización, duplicación y reparación, y finalmente vamos a ver el proceso de transcripción o síntesis de ARN. Como habrán visto en la clase pasada, las moléculas orgánicas que constituyen la materia viva se pueden dividir en dos grandes grupos: las moléculas orgánicas pequeñas y las macromoléculas. Las moléculas orgánicas pequeñas tienen hasta 30 átomos de carbono y sirven como unidades estructurales para formar parte de las moléculas orgánicas más grandes. En este caso, los azúcares son las unidades que permiten formar los polisacáridos. Los ácidos grasos van a permitir la formación de los lípidos y de las membranas, y los aminoácidos las proteínas. El tema que vamos a tratar hoy en detalle es los nucleótidos y de qué manera van a constituir estos los ácidos nucleicos, cómo se va a preservar y mantener la información de los mismos y cómo va a pasar la información de los ácidos nucleicos a otros intermediarios que van a dirigir la síntesis de proteínas, que es el caso de los ARNs. Los nucleótidos son las bases o las unidades que forman los ácidos nucleicos, es decir, son esta molécula orgánica pequeña o esta unidad funcional que va a permitir justamente la formación de esta macromolécula. Están constituidos por tres elementos: una base, que es una estructura heterocíclica nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. La unión del azúcar a la base es una unión que se denomina glicosídica y se produce por el carbono 1 del azúcar. Estos carbonos en realidad reciben el nombre de 1', vamos a verlo mejor en el siguiente slide, pero es importante reconocer cada uno de los carbonos que forman parte de los azúcares, de los nucleótidos. ¿Por qué? Porque cada carbono va a tener una función muy particular. Como dijimos, y también reitero, vamos a ver mejor en la diapo que sigue, el carbono 1 tiene unidad a la base. El carbono 2 es el que va a determinar de qué tipo de ácido nucleico se trate. El carbono 3, si bien tiene un grupo funcional oxidrilo, como se ve acá, este es muy importante para la formación de la cadena de ácido nucleico. Y el carbono 5 es importante porque, como se lo ve acá, tiene unido el grupo fosfato. Bueno, los ácidos nucleicos, las bases que constituyen a los nucleótidos, pueden tener una de estas estructuras cíclicas nitrogenadas o dos estructuras cíclicas nitrogenadas unidas. En el caso de las pirimidinas, se trata de aquellas que tienen un solo anillo nitrogenado cíclico, que son el uracilo, la citosina y la timina. En el caso de las purinas, son las que tienen dos anillos nitrogenados y se trata de la adenina y la guanina. Como les había contado antes, los carbonos reciben el nombre de prima: 1', 2', 3', 4' y 5', y les había dicho que el carbono 1 estaba unido a la base, mientras que el carbono 2 es el que determina si se trata de un ácido ribonucleico o de oxirribonucleico. O sea, en el caso que esté el oxidrilo acá, se trata de un ácido ribonucleico, mientras que si no está, es deoxirribonucleico. En el carbono 5 está unido el grupo fosfato. El grupo fosfato puede haber un grupo fosfato, dos o tres grupos fosfato. Esto es importante también porque también el fosfato unido al carbono 5' es el que va a estar involucrado en la unión entre nucleótidos para formar justamente el ácido nucleico, es decir, esta macromolécula. En el caso de un solo grupo fosfato se llama de AMP, adenosina monofosfato, difosfato o trifosfato. Y este es el necesario que haya tres fosfatos para que se pueda formar justamente la estructura del ácido nucleico, para que estas uniones que hay entre los fosfatos son uniones de alta energía, y la ruptura justamente le permite, como vamos a ver después, la unión le da la energía a la reacción química para que se pueda producir la unión entre los nucleótidos contiguos. Bueno, vamos a ver un poquito la nomenclatura. Bueno, las bases son la adenina, guanina, citosina, uracilo y timina.
y se nombran dependiendo si está unido al azúcar o si está unido al azúcar más el fosfato. O sea, en el caso de la base más el azúcar, hablamos de un nucleócido. Y cuando tenemos el nucleócido unido también a un grupo fosfato, hablamos de nucleótido. En realidad, a los nucleótidos se los suele llamar directamente por la base que está unida a ellos. Tenemos una adenina, una guanina, una citosina, etc. Y el contexto en el cual uno habla de este nucleótido es el que permite decir si es la base, el nucleótido o el nucleócido. En el caso de que esto no fuera suficiente para orientarnos o para saber de qué estamos hablando, de qué se trata, lo que se hace es hablar, por ejemplo, de adenosina monofosfato o AMP, es decir, un nucleócido unido a un monofosfato, deoxi AMP, que va a formar parte de un ácido deoxirribonucleico, o acá puede ser uridina difosfato, nucleócido más el grupo fosfato, o ATP adenosina trifosfato. Es importante notar que los nucleótidos tienen otras funciones. En este caso particular, vean que el fosfato está unido de una forma distinta a lo que es en un nucleótido convencional, como vimos acá o en las diapos anteriores, y este se trata del AMP, o sea, adenosina monofosfato cíclico. Este es un segundo mensajero, es una forma en la cual se puede transmitir la información dentro de la célula. Y el ATP, que también constituye los nucleótidos que van a formar parte del ADN o del ARN, también es la forma en la que se transfiere la energía dentro de la célula, es decir, en forma de ATP. El ATP es la moneda que permite la transferencia de energía para reacciones químicas que por ahí requieren esta energía para producirse. Las diferencias entre el ADN y el ARN, alguna ya la habíamos visto, que era la presencia del oxidrino, el carbono 2, este es, en el ADN es deoxi, ácido deoxirribonucleico, mientras que en el ARN está presente este oxidrilo, ácido ribonucleico. Las bases, bueno, lo que se reemplaza es la timina, que tiene lugar en el ADN, por el uracilo, que tiene lugar en el ARN. Y una diferencia muy importante es que el ADN se trata de una doble cadena y el ARN de una simple cadena. De esto vamos a hablar mucho más adelante. Esta doble cadena, ya adelantando un poquito a lo que vamos a contar después, está unida entre sí por uniones que son las que determinaron Watson y Crick en el 53. Ya antes que Watson y Crick hagan su descubrimiento, que le valería el Nobel justamente en el 1953, Chargaff y sus colaboradores desarrollaron un experimento que permitió delinear o describir lo que llamaron las reglas de Chargaff. Chargaff lo que hizo fue obtener ADN de muchas especies animales y vegetales y lo que hizo fue determinar la cantidad de adeninas, de timinas, de citosinas y de guaninas. Y él pudo determinar que siempre la cantidad de adeninas era igual a la cantidad de timinas y la cantidad de citosinas era igual a la cantidad de guaninas. No así otras combinaciones posibles de estos nucleótidos. Esto en realidad ya nos estaba dando la base de los apareamientos o de la complementariedad de bases que describieron Watson y Crick. Ya era un avance muy importante que si bien hoy ya es bastante conocido y bastante considerado de perogrullo, dado que sabemos que en el ADN las adeninas se unen a las timinas por apareamiento, puentes hidrógeno, que vamos a ver en un ratito, y las citosinas se unen a las guaninas por este mismo tipo de apareamiento, con lo cual hoy por hoy nos resulta obvio que la cantidad de adeninas tiene que ser igual a la de timinas y las citosinas a la de guaninas, cosa que no era tan obvia en ese momento. Bueno, justamente lo tenemos acá a Watson y Crick, y esta es la novedad del modelo que ellos describieron, que en las dos cadenas paralelas, mejor dicho antiparalelas, como vamos a ver en un ratito, que constituyen el ADN, las adeninas se aparean a las timinas mediante dos uniones que se llaman uniones puente hidrógeno, y las citosinas a las guaninas mediante tres uniones de tipo puente hidrógeno. Estas uniones son las que permiten mantener unidas a las dos cadenas de ADN y son las que justamente estos apareamientos les permitieron años atrás a Chargaff definir sus reglas. Bueno, entonces, ¿cómo es que se produce la unión entre los nucleótidos que permite establecer la cadena de ADN o de ARN? Esta unión se produce siempre entre un oxidrilo 3', 3' recuerden porque está en el carbono 3' del azúcar, y el grupo fosfato que está en el carbono 5'
del nucleótido siguiente. Entonces, esta interacción permite formar esta estructura carbonada que forma parte del esqueleto de los ácidos nucleicos. Noten que siempre, por más extensa que sea la cadena de ácido nucleico, va a quedar siempre en un lado un fosfato 5' y en el otro extremo un oxidrilo 3'. Esto se llama polaridad. Esta polaridad va de 5' a 3'. Si hablamos 5', hablamos del fosfato; si hablamos 3', hablamos del oxidrilo. Y esta unión, como dije recién, se llama unión fosfodiéster. Ahora, en el ADN dijimos que eran dos cadenas. Acá está un diagrama, una estructura espacial, y vean que tenemos acá un extremo 3' y acá un extremo 5'. Y en la cadena complementaria porque tiene la información complementaria, no la misma, o sea, adenina, timina, citosina, guanina, la polaridad va en sentido opuesto. Es decir, si en esta cadena las uniones fosfodiéster van en sentido 3', 5', en la otra va de 5' a 3'. Esto es muy importante y normalmente cuando uno describe una cadena de ácido nucleico siempre la describe empezando, siempre se nombra una sola de dos cadenas, justamente porque la otra se puede deducir muy fácilmente, y siempre se la nombra arrancando de extremo 5' hacia un 3'. En el caso del ARN, dijimos que es una sola cadena la que forma parte del ARN. Pero que esta sea una sola cadena no quiere decir que esta está lineal, así como está dibujada esta, sino que esta cadena tiene plegamientos espaciales, como se puede ver acá o como se puede ver acá. Y estos apareamientos, justamente esta estructura tridimensional, está dada por apareamientos según Watson y Crick, por complementariedad de bases de Watson y Crick. Vean que siempre se mantiene esta complementariedad y esto es lo que permite formar una estructura tridimensional. Recuerden que los ARN forman parte del ARN mensajero, acá está dibujado de forma lineal, aunque no lo sea tanto, los ARN de transferencia, de los cuales se va a hablar más adelante, y el ARN ribosomal, que está justamente dentro de las estructuras de los ribosomas. Como van a ver más adelante, el ADN no se encuentra desnudo dentro de la célula, específicamente dentro del núcleo, sino que forma estructuras que se llaman nucleosomas. Estas nucleosomas lo que permiten es compactar el ADN tan largo que el ADN humano, por ejemplo, desarrollado, llega hasta 2 metros de longitud. Entonces esto lo que permite es compactarlo para que pueda entrar dentro del núcleo celular. Esta estructura es conocida como cromatina, y las unidades que forman esta cromatina se llaman nucleosomas. Estas nucleosomas están formadas por 2 vueltas enteras del ADN más 8 proteínas, el octámero de histonas, que son las histonas H2A, H2B, H3 y H4, 2 de cada una de estas, por eso son 8, y todo este nucleosoma está estabilizado por fuera por la histona H1. Esta es la microscopía electrónica, donde se ven los nucleosomas uno al lado del otro, y a su vez se puede compactar más esta estructura, y esta estructura más compacta va a tener relevancia desde el punto de vista transcripcional, es decir, que va a haber, si la cromatina está muy densa, va a haber pocos genes activos, que ya se va a ver en la próxima clase. Lo importante es que el ADN no está desnudo, sino formando la cromatina por este octámero de histonas y la histona H1 para que pueda entrar cómodamente dentro del núcleo celular. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en cómo se duplica el ADN y cómo se repara el ADN, recordando que el ADN es la única molécula que se tiene que reparar porque las demás se pueden reemplazar y esta no. Y cualquier alteración lleva a una mutación que puede tener un perjuicio importante en el individuo. También lo van a ver más adelante, pero el ciclo celular es un conjunto de procesos que las células deben cumplir para transmitir toda la información genética a las células hijas. Este proceso está formado por 3 etapas, mejor dicho, son 2 etapas, que es la interfase y la mitosis, y la interfase está formada por 3 etapas, que son la G1, S, G2. Y después viene la fase de mitosis o división propiamente dicho. En realidad G1 y G2 se llaman así porque se llamaba gap o separación, donde al microscopio no se veía que ocurra nada. Por eso decía que era un espacio o un gap en ninguna de estas dos, en la G1 y el G2. Mientras que en la fase S sí se veía que había cambios, la célula lo que hacía era aumentar su contenido de ADN, el ADN se duplicaba. Para finalmente, cuando terminaba este segundo gap, la célula se dividía. En realidad se vio que existen muchas
procesos que ocurren justamente en estos gaps, pero lo importante nosotros vamos a tener en esta fase, que es la fase S, donde es la fase que se duplica el ADN. Todos estos gaps lo que permiten es preparar la célula para que se duplique el ADN y también se duplican las histonas, y después el segundo gap prepara la célula justamente para la división mitótica. Como habíamos comentado antes, el ADN está formado por dos cadenas antiparalelas, una que va en sentido 5'3' y la otra que va en sentido 3', 5'. Ahora, conociendo que el ADN está formado por dos cadenas que son antiparalelas y que son complementarias entre sí, bueno, la idea de cómo podía ser la duplicación del ADN resultaba bastante sencilla. Una hebra, las dos cadenas se separan, una hebra que ya estaba sirve como molde para que se sintetice una nueva cadena y la otra sirve como molde para que se sintetice la segunda cadena. De esta manera obtenemos dos cadenas nuevas que están formadas por una vieja y una recién sintetizada en ambos casos. Y estas van a formar parte de las células hijas. La idea esta era muy sencilla, pero había que demostrar de qué manera ocurría este proceso. La duplicación del ADN tiene numerosas características que son las que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es semiconservativa, que es bidireccional, que tiene múltiples orígenes de replicación o replicones, que es continua y discontinua según la hebra de ADN que estemos mirando, y que es asimétrica. No ocurre lo mismo en el sentido 5'3' que en el sentido 3', 5'. Además, este proceso requiere un gasto de energía importante, involucra la participación de numerosas proteínas y enzimas en forma coordinada, requiere la duplicación de histonas, como comenté en el diapo anterior, que también ocurre en la fase S del ciclo, y tiene que ocurrir una sola vez por ciclo, porque si no, la célula va a acumular cromosomas que realmente no necesita y se generaría un problema importante. Respecto a la primera característica de la duplicación del ADN, que es semiconservativa, es un poco la teoría que comentamos antes de la simpleza mecanística que suponía en un principio el hecho de que que el ácido nucleico, el ácido deoxirribonucleico, el ADN, esté formado por dos cadenas. Esto se pudo demostrar y efectivamente las dos cadenas se pueden separar y cada una, acá están las de la célula original que están en amarillo, sirve como base para sintetizar una nueva cadena. Y a su vez, estas nuevas cadenas de la nueva célula, de las células hijas, cada una de las células hijas van a servir como base para sintetizar una nueva cadena. Y así sucesivamente en el tiempo. La experimentación que permitió demostrar que la duplicación del ADN es semiconservativa fue desarrollada por dos investigadores que son Messenson y Stahl, y ellos lo que hicieron, un experimento bastante sencillo, fue hacer crecer bacterias en un medio de cultivo que tenía un nitrógeno, una variante del nitrógeno que es un isótopo pesado, es nitrógeno 15. Después de una generación en estas condiciones, se pasaron a dos generaciones de bacterianas, de duplicación bacteriana, en nitrógeno con nitrógeno 14, que es el isótopo normal del nitrógeno. Y centrifugaron estos en un gradiente de cloruro de cesio, que lo que hace es, una vez que purifican el ADN, lo centrifugaron, y va a aparecer una banda en un determinado peso molecular que corresponde al peso de ese ADN. Esto lo hicieron la segunda generación y la tercera generación, a partir de la generación original. Las tres posibilidades que existían es que la duplicación sea conservativa, es decir, que la bacteria madre o la célula madre tiene el ADN original y la célula hija tiene el ADN nuevo, recién sintetizado, todo en sus dos cadenas. Otra posibilidad es que sea disruptiva, donde las dos células hijas tengan el ADN mezcla de nuevo del viejo, nuevo recién sintetizado y viejo original de la célula madre, o semiconservativa, como lo explicamos recién. Bueno, si la duplicación fuera conservativa, o sea, este es el caso, entonces al centrifugar la primera generación tendría una cadena, una banda pesada correspondiente al ADN parental y una banda más liviana correspondiente al ADN de la célula hija. Y en la segunda generación, nuevamente,
que aparecería una banda pesada y una banda liviana, que sería más grande porque estaría formada por más cadenas de ADN recién sintetizadas. Si la duplicación fuera dispersiva, o sea, este caso, primero tendríamos una sola banda que corresponde justamente a este ADN mezcla. Y después, en la segunda generación, nuevamente tendríamos una banda, una sola banda, pero ahora un poco más liviano porque se va con los distintos pasajes, cada vez el ADN original, el ADN pesado, estaría menos representado. Ahora, si la duplicación fuera semiconservativa, la primera generación tendríamos una banda de peso intermedio, corresponde a estas cadenas, pero estas al dividirse nuevamente nos aparecería una nueva banda correspondiente al ADN más liviano, que serían de estas, solamente las originales conservarían la hélice mezcla, mientras que las nuevas tendrían todas las hélices, eh, doble hélices livianas, justamente con el isótopo más liviano del nitrógeno. De esta manera, Meselson y Stahl pudieron demostrar elegantemente que la duplicación del ADN era semiconservativa. Otras de las características que habíamos dicho de la duplicación del ADN es que la misma es bidireccional y que existen múltiples orígenes de replicación. A partir del sitio donde se empieza a duplicar el ADN, la misma prosigue esta duplicación en ambos sentidos. Acá se puede ver una microscopía electrónica de un ADN bacteriano y se ve esta estructura que es lo que se conoce como burbuja de replicación. Y esta estructura, si uno la pudiera seguir, vamos a ver que crece en ambos sentidos. Ahora bien, en los procariontes, como la cantidad de ADN que tienen es baja, un solo origen o un solo sitio donde comience la duplicación es suficiente para duplicar todo el ADN que los mismos tienen. En cambio, en el caso de los eucariontes, como su ADN es mucho más largo, tiene mucha más cantidad de pares de bases, la duplicación tiene que originarse en distintos puntos, o sea, tiene múltiples orígenes donde comienza la duplicación que van prosiguiendo en ambos sentidos hasta completarse. Esta característica de los eucariontes, de que existan múltiples orígenes de replicación, lo que permite es que la misma pueda realizarse en los tiempos necesarios justamente para la división celular. Si bien acá está dibujada de una forma sencilla esta burbuja de replicación, esto, como vamos a ver más adelante, es bastante más complicado y lo que ocurre en un lado de la burbuja es distinto a lo que ocurre del otro, por lo tanto se estudia de a mitades, se estudia una mitad, que es lo que se conoce como horquilla de replicación, y que vamos a ver qué es lo que ocurre en este punto y qué otras características relacionadas con la aplicación del ADN se pueden dilucidar a partir del estudio justamente de una horquilla de replicación. Bueno, en principio se propuso un modelo para la duplicación del ADN, bueno, a partir de la hebra de ADN que se separó localmente de alguna manera, que vamos a ver después, debe existir una enzima que se llamó DNA polimerasa, es decir, enzima que polimeriza nucleótidos de ADN sobre una cadena molde. Entonces se pensó que había una DNA polimerasa que pegaba los nucleótidos en sentido 5' 3' y sobre la hebra que con la polaridad contraria, es decir, complementaria, y otra polimerasa o incluso la misma que los polimerizaba en sentido 3', 5' sobre la hebra de polaridad complementaria a esta. Lamentablemente esto no existe, esto no es así, ya que no existe ninguna polimerasa capaz de pegar o de polimerizar nucleótidos en sentido 3', 5'. Todas las polimerasas que existen lo hacen, sí, pero en sentido 5', 3' sobre una cadena molde complementaria de polaridad opuesta. ¿Cómo se resuelve entonces el problema de la polaridad de las dos cadenas? Bueno, en principio tenemos una cadena que no tiene problemas en ser copiada porque la polimerasa tiene la polaridad 5' 3' sobre la cadena complementaria, la DNA polimerasa la va a poder copiar sin mayores inconvenientes. Esta hebra, esta cadena, se llama cadena conductora o líder. ¿Cómo se resuelve la hebra de la polaridad contraria? Bueno, se resuelve copiándose de pequeños fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki. O sea, primero se sintetiza este fragmento y después se va a sintetizar el que está más hacia el 3' de la cadena
retrasada o la cadena con fragmentos de Okazaki. De esta manera estamos describiendo otras dos características de la duplicación del ADN, que es asimétrica y discontinua. Discontinua porque al menos una de las dos cadenas se sintetiza de a fragmentos, y asimétrica porque lo que ocurre de un lado es distinto a lo que ocurre del otro lado. En esta animación se resuelven un poquito los procesos que vimos hasta ahora. Entonces, a partir de un sitio específico del ADN, que es el origen de replicación, se comienza a separar localmente las dos cadenas de ADN para duplicarse, cada una sirviendo como molde para la síntesis de una nueva cadena. Se forma lo que se conoce como burbuja de replicación, y habíamos dicho que por comodidad se estudia la mitad, es decir, la horquilla de replicación, ya que los procesos que ocurren de un lado son iguales a los que ocurren del otro. En la hebra líder, la duplicación procede en sentido 5'3' sin mayores inconvenientes, mientras que en la cadena retrasada también prosigue en este sentido, pero una vez que se terminó la síntesis, una vez que se va abriendo localmente el ADN, se requiere la síntesis de una nueva molécula de ADN más hacia la región donde se abrió la doble hélice. Lo que está dibujado en rojo se llama primer o cebador de ARN, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, y como es ARN, una vez que se termina de poner en contacto estos fragmentos de Okazaki, es reemplazado por ADN para que el ADN conserve su estructura y no sea una mezcla de ADN y ARN. Acá vamos a ver cómo se produce la unión fosfodiéster. Justamente el primer es el que brinda el oxidrilo 3' libre, y a partir de este oxidrilo el nucleótido siguiente va a poder engancharse, se va a poder producir la unión fosfodiéster con el nucleótido siguiente, con la liberación del grupo fosfato, que es lo que le brinda la energía para esta reacción. Entonces estas uniones fosfodiéster se producen siempre entre el oxidrilo 3' y el fosfato 5', y lo que permiten es formar el esqueleto carbonado del ácido nucleico, y en el caso del ADN siempre respetando la unión entre ambas cadenas, que es la unión de tipo puente hidrógeno. Y la dirección de elongación siempre para todos los ácidos nucleicos va a ser en sentido 5', 3', que es el único sentido de polimerización de nucleótidos que es posible. Existen numerosas enzimas que están involucradas en la duplicación del ADN, y las mismas tienen que trabajar en forma coordinada. En el caso de la hebra líder, tenemos la DNA polimerasa, pero previamente, bien arriba, va a haber un primer o cebador de ARN, como vimos en la animación anterior. Después tenemos, vamos a verlo más en detalle, la helicasa, que trabaja junto con la primasa, que su función es justamente de primasa producir este primer o cebador de ARN, y la helicasa lo que hace es separar localmente las dos cadenas. Después también están estas proteínas, que son proteínas de unión ADN simple cadena, que lo que hacen es evitar justamente que se vuelvan a producir estructuras secundarias por apareamientos homólogos de Watson y Crick. Vean que acá este es un fragmento de Okazaki que se sintetizó, y después la polimerasa comenzó a sintetizar el segundo fragmento de Okazaki a partir de esta región. Este primer o cebador de ARN son unos 10 o 15 nucleótidos que en realidad no son de ADN, sino son de ARN, como comentamos, y esto lo que permite justamente es brindarle el oxidrilo 3' libre para que se enganche en la polimerasa. El proceso es tan específico que no puede ocurrir al azar, sino que sí o sí requiere la unión con un ADN, con un ácido nucleico que ya esté establecido sobre el ADN molde. Vamos a ir viendo la función específica de cada una de estas proteínas muy brevemente. En principio arrancamos con la helicasa. La helicasa es una enzima que es grande, que se mueve a lo largo del ADN, y al moverse a lo largo del ADN lo que va haciendo es separar las cadenas. Este movimiento, para este movimiento requiere energía, pero por otro lado no requiere energía para romper las uniones, porque las uniones puente hidrógeno que separan estas dos cadenas son uniones débiles. La energía que requiere es para movilizarse a lo largo de las dos cadenas. Entonces, una vez que se va movilizando, también tengan en cuenta que al separarlas se va generando, al ir en este sentido, se va generando un enrollamiento, cada vez se va poniendo más tenso
esta región. Y acá está la proteína de una simple cadena que vamos a ver a continuación. La ARN primasa, habíamos dicho que es la que producía este primer sobre la región que tiene que enganchar la polimerasa para empezar a duplicar el ADN y que producía un primer de ARN que después, o cebador, que después va a ser reemplazado por ADN. Esta tu función es fundamental porque si no, no se podría duplicar el ADN y normalmente trabaja asociada a la helicasa. A medida que se abre la doble hélice, va produciendo el primer o cebador de ARN sobre la hebra retrasada para que se puedan sintetizar los fragmentos de Okazaki. En el caso de la hebra líder, solamente va a producir un primer en el primer momento donde empieza la duplicación, después ya no es necesaria. Como habíamos dicho antes también, el hecho de que la helicasa se mueva a lo largo de la hélice, lo que hace es generar una torsión, un mayor enrollamiento de la doble hélice. En este caso están las topoisomerasas, que ustedes las conocen bien porque muchos agentes o tratamientos contra el cáncer lo que hacen es inhibir la topoisomerasa. La topoisomerasa de tipo 1 y tipo 2 es una proteína que lo que hace es unirse al ADN, produce una unión fuerte, covalente, lo corta. Si las topoisomerasa es de tipo 1, corta una cadena, si las topoisomerasa de tipo 2, cortan las dos cadenas. Este corte permite que desenrollar el ADN, y una vez que se desarrolla el ADN, se vuelve a ligar el ADN y se escinde, se libera. Entonces, de esta manera, todo el superenrollamiento producido como consecuencia de la duplicación se liberó. Si un medicamento, una droga, evita la función de la topoisomerasa, se acumula enrollamiento que va a terminar impidiendo la duplicación del ADN o generando daño y por lo tanto la célula va hacia la muerte. Acá tenemos a las proteínas de unión ADN simple cadena. Estas se unen cooperativamente sobre un ADN simple cadena y no constituyen un obstáculo para la polimerasa para duplicar este ADN, sino todo lo contrario, lo que hacen es evitar que se formen este tipo de loops o estructuras secundarias que sí impedirían la libre acción de la ADN polimerasa. Estos loops o estructuras secundarias se producen nuevamente por apareamientos homólogos de Watson y Crick, por complementariedad de base justamente. Bueno, en la animación que sigue, que tiene su propio audio, van a ver todos estos procesos cómo ocurren en forma simultánea y coordinada. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from re-annealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragments. Vamos a hablar ahora un poco y brevemente sobre la reparación del ADN, dado que ya vimos cómo se duplicaba y la idea de la reparación es justamente preservar su integridad para evitar la acumulación de mutaciones. ¿Cuál es la importancia de la reparación? Hay que tener en cuenta que el DNA es la única molécula biológica que es reparada, las demás son reemplazadas. De ahí también se deriva que la DNA polimerasa tiene una muy alta tasa de eficiencia, tiene muy baja tasa de error. Esta se equivoca 1 de cada 10 a la 9 nucleótidos incorporados,
considerando que el genoma humano está formado por 3 por 10 a la novena pares de bases, o sea que la tasa de error es muy baja. En cambio, por ejemplo, la síntesis del ARN, la ARN polimerasa, va a tener una tasa de error de 1 de cada 10.000, o sea, una frecuencia de error mucho mayor. Entonces, esta es la importancia para conservar el ADN intacto y que no se acumulen mutaciones. En cambio, los ARN, si no son funcionales, pueden ser reemplazados. Hay más de 100 genes que codifican para proteínas que están involucradas en la reparación del ADN, incluso en organismos muy pequeños, y por ejemplo, el cáncer es una consecuencia de una reparación inadecuada del ADN. Algunos daños que puede sufrir el ADN son la pérdida espontánea de bases. Vean que acá está la estructura carbonada, el esqueleto carbonado del ADN, y le falta en este punto la base. Acá hay una purina, acá hay una pirimidina, acá falta la base. Esto es un sitio AP, o sea, sitio apurínico o apirimidínico. Y esto ocurre diariamente, donde miles de purinas se pueden perder por día y cientos de pirimidinas, generando esta falta que va a producir un cambio en la estructura del ADN que es reconocido como error y por lo tanto se va a tener que resolver esta alteración. Otras alteraciones que puede sufrir el ADN es la desaminación de los nucleótidos. En este caso, la adenina puede sufrir la pérdida del grupo amino, que es este que está acá, y se va a transformar en hipoxantina. Algo similar puede ocurrir con la guanina y se transforma en xantina. Estos nucleótidos son reconocidos como naturales y por lo tanto son detectados y eliminados. Un porcentaje también de las citocinas puede estar metilada, que es la 5-metilcitosina. En este caso, la pérdida del grupo amina la transforma en timina. Esta metilación normalmente está asociada con mecanismos de regulación de la expresión génica que se verán en la clase próxima. El problema de pasaje de citosina por la desaminación a timina es la generación de un par de bases equivocado, o sea, estaría la timina unida a la guanina cuando tiene que estar la citosina unida a la guanina. Esto también es reconocido y por lo tanto va a ser también reparado. También hay otro tipo de modificaciones como son las modificaciones físicas y químicas. En este caso lo que está graficado es un dímero de timina. Esta es una alteración que se produce la unión entre dos timinas consecutivas, aunque también puede ser entre dos citosinas o entre una citosina y una timina. Y esto se produce, por ejemplo, como consecuencia de la exposición a la luz ultravioleta. De hecho, la gran cantidad de dímeros de timina que se produce en el ADN bacteriano cuando, por ejemplo, es expuesto a luz ultravioleta, produce su muerte y es utilizado como método de esterilización, aunque también puede producir daño en células eucarióticas. Y abajo se indican distintos lugares, con las flechas se indican estos lugares donde las bases pueden sufrir oxidación, ataque hidrolítico, metilaciones controladas, etcétera, etcétera. Todo esto son alteraciones que tienen que ser corregidas y porque constituyen un verdadero daño al ADN. Algunos tipos adicionales de daño son los errores de replicación. Estos hablamos que la frecuencia era extremadamente baja. Acá se refiere a crosslinks intra o intercatenarios. El crosslink se refiere a una unión fuerte, unión covalente, que puede ocurrir dentro de una misma cadena de ADN o entre las dos cadenas. Si ocurre esta unión fuerte, se deforma el ADN, la polimerasa, por ejemplo, no puede copiar, si es entre las cadenas, porque no puede pasar, y también en cada una de las cadenas, y esto también es un daño importante. También hay pegadas fuertes o crosslinks entre ADN y proteínas, como es el caso de la topoisomerasa. Contamos antes que la topoisomerasa se pegaba al ADN, cortaba una cadena, desenrollaba el ADN y volvía a pegar el ADN y despegarse ella. ¿Qué pasa si no puede despegarse ella? Bueno, queda pegada fuertemente al ADN y obviamente es un error o un daño que debe ser reparado. Y después también existen las roturas de las cadenas de ADN, que son daños bastante grandes y que si no se pueden resolver, en el caso de las células eucarióticas, va a inducir el proceso de muerte celular programada o apoptosis. El primer sistema de reparación que tiene la célula es la lectura de prueba o proofreading. Esta actividad está dentro de la
DNA polimerasa. O sea, la DNA polimerasa, además de tener la función de polimerizar los nucleótidos de ADN sobre una cadena, moldes o templado, como se refiere en biología molecular, de ADN, también tiene una actividad de lectura de prueba. Es decir, a medida que incorpora un nuevo nucleótido, puede leer y ver si el apareamiento es correcto. En el caso del apareamiento no sea correcto, va a eliminar este nucleótido y introducir el nucleótido correcto. Esta lectura de prueba es en el sentido contrario a la polimerización. O sea, sabemos que polimeriza en sentido 5' 3' y la lectura de prueba la hace en el sentido contrario, sentido 3', 5'. Una vez que testea, tiene una actividad exonucleasa, o sea, si es incorrecto, como se ve en este caso, tiene una actividad exonucleasa, que quiere decir que puede cortar y eliminar el nucleótido desde un extremo, por eso es exo. Si fuera desde el medio, sería endo. Acá es exonucleasa porque elimina el nucleótido de un extremo y después va a colocar el nucleótido que corresponde. Acá está resumido, tiene actividad exonucleasa 3', 5', sentido contrario a la actividad polimerásica. Vamos a comentar muy brevemente dos sistemas de reparación. Uno es por escisión de bases. Bueno, en realidad tiene tres pasos, que es primero, remover la base, solamente la base que está incorrectamente apareada, para generar lo que hablamos al principio de un sitio AP, apirimidínico o apurínico. Después viene una AP endonucleasa que justamente reconoce este sitio AP y corta arriba y abajo. Al cortar también va a generar un oxidilo 3' libre que va a permitir la extensión, va a permitir que la polimerasa se pegue y copie este error que estaba, o esta falta que estaba en la cadena de ADN. Para verlo más gráficamente, acá vemos que tenemos un uracilo que está en la cadena de ADN y que por lo tanto es una base incorrecta dentro del ADN. En este sentido viene una enzima que es la uracilglicosilasa, aunque hay distintos tipos de glicosilasas para los distintos nucleótidos, va a cortar la base dejando justamente el esqueleto carbonado sin la base, generando el sitio AP que habíamos mencionado recién. Después que se genera este sitio AP, viene otra enzima, que es una endonucleasa, que lo hace es cortar justamente el resto del nucleótido y va a generar justamente el oxidilo 3' libre, al cual la polimerasa se va a poder pegar y va a poder extender para mantener justamente la integridad del ADN. El siguiente sistema de reparación del ADN que vamos a comentar también muy resumidamente es el sistema de reparación por escisión de nucleótidos. En este caso el sistema es mucho más flexible y lo que hace es escindir o eliminar un fragmento de una de las dos cadenas de ADN donde se encontraba el error. Este es mucho más flexible que el anterior, como dije recién, y no es que elimina solamente una base, sino un fragmento, varios nucleótidos del ADN. Tiene los siguientes pasos, que son primero reconocer el daño, el segundo la pegada de un montón de enzimas y proteínas en el sitio que está alterado, que está dañado, una doble incisión hacia el 5' y hacia el 3' del fragmento dañado, del sitio del daño específico, la remoción de un oligonucleótido entre los dos cortes. Oligonucleótido se refiere a un fragmento justamente de ADN, unos cuantos nucleótidos de ADN, rellenar este faltante mediante la ADN polimerasa y finalmente ligar este fragmento nuevo para tener así la hebra del ADN totalmente sana. Acá podemos ver en forma más gráfica el sistema de reparación. Acá es donde se encuentra el daño al ADN, se une todo este complejo multienzimático y se producen dos cortes. Acá está uno, acá está el otro, o sea, es el 5' y es el 3' del error en el ADN. Se escinde todo este fragmento de ADN entre los dos cortes que después va a ser rellenado por la DNA polimerasa. El complejo enzimático, todas estas proteínas que intervienen en esta escisión, en la reparación no, porque la ADN polimerasa se llama GGR o Global Genome Repair. En líneas generales, los sistemas de reparación que estuvimos viendo, la lectura de prueba, escisión de bases, escisión de nucleótidos, aunque estos diagramas no sean 100% representativos
en lo que charlamos, todos los sistemas se basan en que la información, al menos en una de las dos cadenas del ADN, es correcta. Entonces, esta información correcta sirve de base para reconocer el error en la otra y corregirlo sin perder esta información. Si el ADN fuera una sola cadena, cualquier información, cualquier alteración hace que esta información se pierda en forma irreversible. El hecho de tener las dos cadenas implica un avance evolutivo muy importante que permite justamente mantener la integridad del ADN. En estos momentos estamos parados aquí, dentro del núcleo celular, es decir, en el ADN. Esto quiere decir que nosotros ya vimos cómo se duplica el ADN para que las células hijas reciban un set completo de cromosomas y cómo se repara el ADN para evitar que justamente el set completo de cromosomas tenga alteraciones que se acumulen en forma de mutaciones. Ahora bien, nosotros tenemos que pasar la información genética que está contenida en el ADN, va a ser la que dirija la síntesis de una determinada proteína. Para hacer esto se requiere un intermediario que es el ARN mensajero. Este proceso de pasaje de ADN a ARN se conoce como transcripción. Si uno habla de transcripción del ADN o transcripción en líneas generales, se está refiriendo a la síntesis de ARN mensajero. Todo este ARN mensajero va a ser que va a dirigir la síntesis de proteínas que pueden ser de exportación o de uso doméstico, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Esta expresión génica está muy fuertemente regulada, como van a ver en la clase próxima, para que la célula tenga sus proteínas en cantidades adecuadas en el momento adecuado. Todo este proceso de flujo de información del ADN hacia la proteína era lo que se conocía como dogma central de la biología molecular, que decía que este proceso era unidireccional. Bueno, hoy por hoy sabemos que esto no es así, dando por tierra justamente este dogma, por la existencia de virus cuyo genoma es ARN y la existencia justamente de la enzima transcriptasa reversa que pasa la información del ARN a ADN, o sea, en sentido inverso a lo que decía el dogma central de la biología molecular. Como ya hemos dicho, la transcripción es sinónimo de síntesis de ARN. Ahora, el ADN no es el que dirige la síntesis de la proteína, sino que, ya que no se lee directamente a partir del mismo, este dirige la síntesis de un ARN mensajero específico, y este es el que va a dirigir la síntesis de una proteína en particular. La transcripción entonces involucra la copia de regiones del ADN, que son los genes, en ARN mensajero. El ADN y las proteínas son moléculas colineales, que quiere decir que existe una cierta coherencia entre lo que sería el 5' de un gen y el principio o la región amino terminal de una proteína, que también van a ver la clase que viene. Y el principal desafío también, como lo dije antes, es regular este proceso para que las cantidades sean adecuadas de proteínas en un momento determinado de la célula, dependiendo de estímulos que muchas veces son internos o externos. Algunas diferencias entre la transcripción y la síntesis de ARN. El ARN no permanece unido al ADN, una vez que se copia, este se separa, es más, va a pasar, como vimos en las diapos anteriores, va a pasar desde el núcleo al citoplasma, la doble hélice que se había desarmado se vuelve a rearmar, el ARN es más corto que el ADN es mucho más largo, el ARN es solo la copia de un pedacito del ADN, que después se va a achicar un poquito más, como lo vamos a ver en breve. Existen distintos tipos de ARN, los tres más importantes son el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. La cantidad de ARN sintetizado a partir de una región del ADN puede ser muy variable, o sea, se puede copiar muchas veces y la velocidad también se puede acelerar o enlentecer, y es controlado por muchas proteínas regulatorias, como comenté antes, con lo que se llama regulación de expresión génica, que van a ver la clase que viene, y pueden existir al mismo tiempo genes activos y genes silenciosos o silentes en el mismo momento, en el mismo genoma. Acá vemos de forma muy esquemática cómo se produce la transcripción del ARN o síntesis de ARN. A partir de una región del ADN, las células se separan localmente y se transcribe el ARN en sentido siempre 5'3'. Acá lo que está en rojo son los nucleótidos que se van incorporando a esta cadena creciente. Esta es la cadena que no es molde y esta es la cadena molde, o sea, la cadena que sí va a ser copiada.
Al ser la cadena molde, el ARN va a tener la secuencia complementaria a la molde y por consiguiente la misma secuencia que la cadena que no es la molde. En eucariontes existen 3 polimerasas que transcriben el ARN mensajero, el ribosomal de transferencia, y el ARN se empieza a copiar o transcribir a partir de una región que se denomina promotor. Entonces, ¿qué son y cuál es la función de los promotores? Bueno, los promotores son simplemente secuencias de ADN a los cuales se une la ARN polimerasa y toda la maquinaria de transcripción. En el caso del ARN mensajero, los factores de la transcripción se llaman factores generales de la transcripción, o GTF por sus siglas, de tipo 2. ¿Por qué de tipo 2? Porque la polimerasa que copia el ARN mensajero es la polimerasa de tipo 2. Estas son varias proteínas, unas cuantas, que se unen de forma cooperativa en la región promotora para permitir luego la unión de la ARN polimerasa. Entonces la función es orientadora, es decir, le va a indicar a la polimerasa cuál de las dos cadenas del ADN se tiene que copiar. Vean que en este caso es esta cadena y en este caso es la cadena complementaria. Pero la copia siempre es de 5' a 3' en todos los casos. En este caso será en esta dirección y en este caso será en esta otra dirección. Y la secuencia del promotor es importante porque no se transcribe en sí, sino que solamente es para permitir la pegada del complejo de transcripción y luego se va a transcribir lo que está más hacia el 3', o sea, a partir del promotor. Pero este nunca se copia. Esto es lo que se llama también que está río arriba. En esta diapo podemos ver la secuencia promotora, donde está unida la polimerasa y todos estos factores generales de la transcripción. Como ven, se va a transcribir un ARN mensajero porque es la polimerasa de tipo 2. Y acá está la secuencia génica, que es la que va a ser transcrita a partir de esta región. Lo que se descubrió, aparte de la existencia de un promotor, son secuencias regulatorias que se encuentran a distancia. Estas secuencias regulatorias pueden estar incluso a miles de nucleótidos, ya sea arriba del gen que controlan, como sería este caso, o río abajo del gen que controlan. Entonces, a estas secuencias se pueden unir proteínas que regulan la expresión a partir de este promotor, acelerando o enlenteciendo la transcripción a partir de este promotor, y es una forma de regular la expresión génica, como van a ver en la clase próxima. Por lo tanto, aparte de existir un promotor, se describe la existencia de numerosas regiones que controlan la expresión de dicho gen, aparte del promotor que es el promotor proximal. Entonces, estas son las secuencias regulatorias donde se unen proteínas y dependiendo de las proteínas que se unan, pueden tener un efecto incrementador o de disminución de la expresión a partir de este promotor. Los genes eucarióticos, una vez que se transcriben, son heterogéneos en su longitud. ¿Por qué? Porque van a existir genes que son más grandes y por lo tanto van a especificar un ARN mensajero más grande y una proteína más grande, más pesada, mientras que otros genes son más cortitos, entonces van a tener un mensajero más cortito y van a dar como consecuencia una proteína más chiquita. Una vez que se transcriben, los ARN sufren lo que se denominan modificaciones post-transcripcionales. Estas son el agregado de CAP o caperuza en el 5', que lo que hace es evitar la degradación, y un agregado de una cola de poliadeninas en el extremo 3', que lo que se cree que le brinda mayor estabilidad al mensajero. Pero antes de poder salir del núcleo, tiene que recibir una modificación post-transcripcional extra, que es el splicing alternativo o empalme de exones. Ustedes recordarán que los transcriptos primarios, como es este caso, tienen secuencias exónicas o exones e intrones. Los intrones es secuencia que debe ser eliminada mediante justamente este corte y empalme. Los exones sí son las secuencias codificantes, mientras que los intrones son secuencias que no son codificantes. Una vez que sufre este splicing, tenemos el ARN mensajero que ya está maduro, y este es el que está capacitado para salir del núcleo e ir al citoplasma, donde va a ser traducido en los ribosomas. Acá vemos un detalle un poquito mayor del splicing o empalme de exones. Ven que es cortado y luego se une, dando como consecuencia un ARN mensajero
más cortito todavía. O sea, los intrones son eliminados y quedan solamente los exones formando la región, el ARN mensajero que sí va a ser traducido. Existe otro proceso de splicing que se llama splicing alternativo. Este splicing permite incorporar exones y dejar otros exones afuera de manera de producir distintas variantes que van a dar distintas proteínas, ciertamente van a ser muy parecidas entre sí, a partir de un único precursor. Vean, por ejemplo, acá un ARN mensajero que no es maduro, tiene que sufrir justamente este splicing, se elimina este intrón, se deja este exón, pero se elimina este otro exón, da este que tiene estos tres colores, rojo, amarillo y azul. Mientras que por otro mecanismo de splicing alternativo, se puede saltear el amarillo y nos quedamos con otra variante. Entonces se obtienen como consecuencia proteínas diferentes a partir de un único precursor. Esto es una ventaja evolutiva que permite justamente mayor variabilidad del genoma, mayor variabilidad en cuanto a proteínas a partir de un mismo gen. Este slide es simplemente para que vean que existen muchos ARNs, además de los comúnmente conocidos como el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Estos tres están involucrados en el proceso de síntesis proteica, es decir, en la traducción del mensaje de ARN hacia un mensaje proteico, pero también existen otros que están menos representados, o sea, son en menos cantidad, se encuentran dentro de la célula, pero no por eso son menos importantes, como por ejemplo los snRNAs o Small Nuclear RNA, que estos están involucrados en el proceso de splicing que vimos hace un ratito. O sea, esta es la parte, el splicing se produce por un complejo de proteínas y ARNs, y estos son los ARNs que están involucrados justamente en el splicing. También existen los microRNA que regulan la expresión génica y los RNA de interferencia que también lo hacen, y una serie importante de ARNs que no son codificantes o por el momento hasta el momento no se les descubrió cuál es su función. Bueno, entonces en esta clase ya vimos cómo el ADN se mantenía, o se duplicaba para pasar a las células hijas, o se reparaba para conservar su integridad estructural, cómo la información del ADN pasaba al ARN, que en este caso está diagramado el ARN mensajero, cuya función es especificar una proteína. En el caso del ARN mensajero, luego de sufrir, o de los ARNs en general, luego de sufrir las modificaciones post-transcripcionales, pueden pasar del núcleo al citoplasma. El mensajero en particular es el que va a dar proteínas, pero recuerden que todos los demás ARNs que estuvimos viendo, ya sea el ribosomal de transferencia o todos esos que están menos representados dentro de la célula, su función va a ser siempre como ARN. Nunca van a traducirse al lenguaje de proteínas. Y estos permanecen en la célula y esa es su función. ¿Cómo está regulado este proceso? Para que la célula tenga las proteínas que necesita en el momento que necesita y en la cantidad que necesita, es justamente la temática de la clase próxima. Nada más por el día de hoy, muchas gracias por su atención y recuerden que mañana vamos a ver cómo la información contenida en el ARN mensajero pasa a proteínas y cómo se regula todo este proceso. Nada más, muchas gracias.